Hola, ¿cómo están? Buenos días, el Señor les bendice. Hago este pequeño video para compartirle una palabra que se encuentra en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 18 al 23. Se los leo. Dice así: Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El apóstol Pablo acá hacía una oración por todos los santos que iban a ser agregados todos los días a la iglesia. Y hasta el día de hoy la oración de Pablo sigue siendo que nuestro corazón, dice acá, sea iluminado para que podamos saber, entender por la revelación cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, cuál es el motivo, cuál es el propósito para el cual el Señor nos llamó, a fin de que podamos entender cuáles son las riquezas que tenemos como parte de su gloria que recibimos por herencia y que tenemos que hacer algo con eso que el Señor nos dio. Por eso Pablo dice: ojalá, yo le pido al Señor que ustedes descubran lo que el Señor puso en ustedes tienen algo que hacer, el Señor los llamó y los capacitó. Entonces, y toda esta oración de Pablo tiene que ver para que, como dice en el versículo 19, podamos comprender la grandeza del poder conforme, dice, a los que hemos creído. Esto no es una oración que el apóstol hizo para todos, lo hizo para los que creemos en Jesucristo. Tiene una limitancia y es una hermosa limitancia porque el Señor nos llamó y nos hizo creer en Él, y hoy día nosotros los que nos congregamos bajo su nombre, por cierto, que creemos en Él. Y esta es una voluntad, dice, la cual obró en Cristo cuando Él resucitó de los muertos. Y Pablo dice que con esta muerte y resurrección, el Dios Padre puso a Cristo en lugares, cierto, de gobierno, lo sentó a su diestra. Cristo hoy día está reinando allá, y desde ese lugar Pablo dice: Señor, tú que estás arriba, revélale a tus hijos, revélale a mis hermanos, ilumina su corazón para que comprendan, entiendan. Háblales tú cuál es el propósito de su llamado, cuál es la esperanza por la cual tú les llamaste, para que ellos las puedan hacer. Y Pablo destaca que dice que Cristo ciertamente está por lugares, dice, muy por encima de todo, dice que está por encima de todo principado, autoridad, poder, sobre todo dominio y de todo lo que se nombra. O sea, no hay nada que no esté puesto bajo los pies del Señor en completo sometimiento a su nombre, a su voluntad. Y en esa misma posición está su iglesia. O sea, está usted, estoy yo, tenemos esa misma posición para orar, para decretar, para hacer, para vivir el día a día, para las cosas grandes, para las cosas medianas y para las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, por la gracia del Señor, por gracia, no por voluntad de carne, no por voluntad de hombre, es por la gracia y pura gracia del Señor que Él nos puso en ese lugar. Y tenemos que entender esto porque desde ese lugar podemos gobernar sobre toda cosa. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta que es Cristo y es su nombre el que reina. No somos nosotros, pero Cristo, por medio de Él, sí nosotros podemos hacer uso de ese nombre y darlo, ¿cierto?, a conocer y poder hacer su voluntad aquí en la tierra, porque dice que todas las cosas Él las sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, en especial a su iglesia, que nosotros somos su cuerpo y que la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea, nosotros como cuerpo de Cristo, siendo Él nuestra principal cabeza, tenemos toda la autoridad por sobre todas las cosas que ya le acaba de nombrar para hacer la voluntad del Señor.
para hacer la voluntad en mi vida, para hacer la voluntad en mi casa, para hacer la voluntad en mi familia, para hacer la voluntad de Dios sobre este mundo. Porque Pablo también lo decía, no solo sobre este mundo, sino que también sobre los siglos venideros. O sea, hasta que el Señor no venga por su iglesia, siempre, todos los llamados al Señor, tenemos no solo una esperanza, tenemos una fe de que podemos actuar hoy día, porque tenemos toda la herramienta, tenemos a Jesús, el nombre de Jesús, estamos estamos juntos con Cristo, sentados con Él a su diestra en lugares celestiales, en lugares altos, por sobre el principado, por sobre todo eso. Hermanos, tenemos una posición riquísima, poderosísima para hacer la voluntad del Señor. Yo les comparto hoy día porque desde esta posición hoy día usted puede hacer la voluntad del Señor conforme al llamamiento que cada uno recibió de parte del Señor. No nos conformemos con menos. Tenemos la autoridad. Crea, actúe, ore, interceda, creyendo que lo que usted sale de su boca está en alineamiento con el Señor. Y si no está en alineamiento con el Señor, bueno, siga orando, perseverando y poniendo en práctica, usando la fe, y el Señor lo va a alinear. El Señor lo va a alinear, no importa que parta así disperso, chueco para todas partes, pero el Señor se va a agradar, porque el Señor va a ver que en nuestro corazón hay fe, y la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, más allá de las formas, ocupemos la forma que Él le agrada, la forma de la fe, y ocupémonos nuestra vida en agradar al Señor siempre, y démosle, hermano. No nos conformemos a este siglo, no creamos las cosas de este mundo, creámosles ciertamente a las cosas que el Señor nos dijo que teníamos que hacer, y pongamos en práctica su palabra y la revelación que Él nos pueda dar también en medio de este mundo. Ciertamente somos seres espirituales, pero no somos ajenos a este mundo, no somos inmunes a este mundo. Jesucristo dijo: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo, pero por cuanto que estamos, también vamos a padecer cosas estando en este mundo, pero tenemos la gracia del Señor, que Él también nos puede librar. Así que, hermano, yo les bendigo en esta mañana, bendigo su familia, bendigo sus corazones, y que la paz del Señor y la gracia sean multiplicadas para hoy usted en este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén.